No elegí bautizarme, exijo retirarme. Es un grito de batalla, un grito de guerra por parte de las personas que han perdido la fe en la Iglesia Católica. Pero nosotros los cristianos católicos debemos estar bien sostenidos y bien confiados en la palabra del Señor. Nosotros tenemos confianza, no arrogancia. La Iglesia Católica no es arrogante, está confiada en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando aparecen este tipo de frasecitas y de cuestiones, no elegí bautizarme, exijo retirarme, es un signo sintomático de una sociedad que está putrefacta, porque han dejado de asumir, ¿no?, la realidad de Cristo Jesús, que es el que da vida, una vida en abundancia. Y desafortunadamente, como algunos miembros de la Iglesia Católica pues han ofrecido tan mal testimonio, pues obviamente eso afecta a la sociedad, eso afecta incluso al católico. Y entonces hoy lanzan ese grito de batalla. No, hay que decirle a estas personas, mire, eso que dicen ahí que no elegí bautizarme, pues exijo retirarme, hay muchas cosas que uno no elige cuando está pequeño. Uno no elige, por ejemplo, vacunarse, y lo vacunan de pequeño. Uno no elige qué alimentos consumir, y a uno le dan los alimentos que quiere el papá y la mamá. Uno no elige qué ropa usar, y a uno le ponen la ropita. Uno no elige qué colegio, qué escuela donde ir a estudiar, y los padres lo matriculan a uno en estas escuelas, en estos colegios, y así en todo. Los padres de familia, nuestros progenitores, ¿no?, nuestros mayores, pues han considerado que ha sido lo mejor para nuestra vida. Así como nos vacunaron contra el tétano, poliomielitis, etcétera, pues nos dieron el bautismo, porque estaban preocupados de nuestra vida espiritual. Y entonces hay un gran error por parte de los creyentes católicos. Se están fijando más en lo que es el antitestimonio de lo que es la sana doctrina, la enseñanza. Y puede uno comprender el desazón, la tristeza, el odio, porque esas frases son de odio frente a la Iglesia Católica. Entonces, creo que al católico de a pie, que se ha retirado de la Iglesia Católica, que se quiere retirar, pues está en un ambiente de apostasía y está nadando en aguas putrefactas, que lo que van a hacer es prácticamente llevarlo a cadalso. Porque confunden lo que Jesucristo enseñó con el antitestimonio de algunos miembros de la Iglesia Católica. Entonces, yo me voy de la Iglesia Católica porque existe una serie de pedofílicos. Yo me voy de la Iglesia Católica porque el cura allá de mi parroquia es regañón. Yo me voy de la Iglesia Católica porque no me gusta la señora del coro. Yo me voy de la Iglesia Católica porque el encargado de los ministros de la comunión es un desgraciado. Creo que no es inteligente eso, como no es inteligente esa imagen que está detrás de mí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto es la voz de esperanza. Aquí está el Señor hablando y mostrando la cruda realidad. Y entonces nosotros los católicos tenemos que cimentarnos en la palabra del Señor, que es la que nos brinda confianza, esperanza, fortaleza, alegría, ánimo. ¿Qué tal que yo me fuera de la Iglesia Católica porque el obispo X o el obispo tal, o el párroco X o el párroco tal, me hizo esto o lo vi haciendo esto? No, por favor. Yo sigo a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fundó una iglesia conformada por un montón de gente que es santa y pecadora. Esa es la cruda realidad. Y lo reto a que me muestre en qué estamento de la sociedad no existen buenas personas y malas personas. En el Congreso de la República, en el gremio de los médicos, en el cuerpo de bomberos, en las estaciones de policía, en las universidades. En las universidades hay homosexuales, hay pedofílicos, en las familias hay homosexuales, hay pedofílicos, en el cuerpo de policía, de todas partes, en todos los estamentos. Hay gente buena y gente mala. O sea que pensar de esa manera es pensar de una manera infantil, es prácticamente no pensar. Y el Señor nos da unas armas a nosotros los católicos para estar confiados
en él. Dice así en Pablo a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mire qué interesante este texto. Dice Pablito a Timoteo: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia, dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. En eso estamos. En eso estamos. Hoy como nunca se está viendo una apostasía impresionante. Hoy como nunca. Un poquitico de historia. La Iglesia Católica siempre ha sido perseguida desde sus mismos orígenes. No nos vamos a asombrar por eso. Y las personas que perseguían la Iglesia Católica, pues, eran de afuera. De pronto aparecía algún hereje con una postura, con una visión teológica y doctrinal distinta, pero se salía, la Iglesia lo sacaba. Si no te acomodas aquí, pues hasta luego. Listo. Y así, pasando los siglos y los siglos, llegó Martín Lutero, que era un monje agustino católico. No le gustó lo que estaba viendo la Iglesia Católica en aquel momento. Razón tenía Martín Lutero en muchas cosas, ni más faltaba, ¿no? Porque la historia que nos muestra el dato, que había muchas cosas que había que corregir. ¿Cuál fue el problema de Martín Lutero? Que Martín Lutero se retiró de la Iglesia y cambió la doctrina de la Iglesia. Otra cosa. Él podía estar en desacuerdo con algunas cosas que se estaban manejando, totalmente de acuerdo. Cuando uno lee la historia, la Iglesia estaba caminando mal en el siglo XVI. Bien, y en siglos atrás ni se diga. Pero una cosa es no estar de acuerdo con algunas situaciones y otra cosa es cambiar la doctrina, que fue lo que hizo el señor Martín Lutero. Y mire este zafarrancho que armó este señor. Sectas por todo lado. Bien. Y entonces, al pasar el tiempo, pues, ¿qué pasó? Pues Martín Lutero se salió, pero la Iglesia seguía caminando. ¿Cuál es el problema ahora? Que es adintra de la Iglesia Católica donde está el problemita, ¿no? No se salen, sino que están ahí podriendo desde adentro. Desde adentro están lanzando una serie de doctrinas falsas. Desde adentro es que se están diciendo unos planteamientos morales equivocados. Desde adentro es donde están ablandando el mensaje que Cristo dejó a sus apóstoles. Desde adentro es donde están tratando de desvirtuar y quebrar el dogma. Desde adentro. Y por eso se llama apostasía, se perdió la fe. Entonces, Pablito, diciéndole algo a Timoteo en esa segunda carta, pues dice una cosa: predica la palabra. Eso nosotros lo tenemos que hacer, predicar la palabra. No vamos a predicar algún planteamiento filosófico, un postulado muy interesante, una realidad psicologista muy cautivadora. No. Predica la palabra. ¿Qué más dice? A tiempo y a destiempo. En buen español, gústele o no les guste, aquí o allá. ¡Qué vergüenza! Yo le hago caso a la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Reprendiendo. ¿Saben qué es reprender? Regañar. Hoy, de esos que manejan la apostasía y que están dentro de la iglesia y que no se salen, sino que le están pudriendo desde adentro, entonces dicen, no, que no hay que regañar, que no, que simplemente aceptar, abrazar y acoger, que para qué regaña, que así los va a espantar uno. No, que dice la palabra, reprendiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le hacemos caso? Cuando le hacemos caso a los de afuera y cuando le hacemos caso a los de adentro que dicen lo mismo, estamos mal.
Es la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué la palabra del Señor si no le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a unos teólogos? ¿A unas personas muy interesantes, muy eruditas? Yo le creo más a Pablo, que estuvo muy cerquita de Cristo Jesús. No lo conoció, pero estuvo muy cerquita y recibió el mensaje. Y sí conoció a los apóstoles, que tenían el mensaje calentito ahí, porque lo recibieron los mismos labios de Cristo Jesús. ¿Qué más dice aquí? Entonces, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. La enseñanza, hermano, no se aparte de la Sagrada Escritura, no se aparte de la verdad de la palabra del Señor, no se aparte de la doctrina dejada por Jesucristo a sus apóstoles, no se aparte del magisterio tradicional, no se aparte del depósito de fe, no se aparte de eso que se ha custodiado durante 2000 años, no se aparte. Cuando usted escuche cosas distintas a esto que estoy compartiendo, ¡ojo! ¿Qué más sigue? Llegará el momento en que no soportarán la sana doctrina. Esto que estoy enseñando, esto no lo van a soportar. ¡Qué cura desgraciado! Cambie de canal y rápido, vamos para otro lado. Curita anticuado, se quedó en el medio dejo. ¿Dónde estudiaría ese curita desgraciado? ¿Qué podemos hacer? No soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Entonces unos buscarán maestros en el yoga, otros buscarán que les den por su lado, entonces se irán a buscar a James Martin o a Ansel Groom o a esta monjita Lucía Caram o a Forcades o a Queiruga o a todos estos que le dan por su lado, o a Casper o a todos estos o a Marx, a todos estos que les gusta, que se están saliendo de la sana doctrina. Entonces la gente se va a buscar a maestros, ¿no?, que les den por su ladito. ¿Qué podemos hacer? Es lo que está pasando en la Iglesia Católica. Abandonarán la fe, no soportarán la sana doctrina. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, confiados en la palabra del Señor, nos debemos sostener, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza, como yo la estoy dejando en este momento. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.